el fuego de Dios, descendió la presencia del Espíritu Santo. Y en aquella tarde, a las 3 de la tarde, eran como las 3 de la tarde, hello, habían cuatro reunidos, había toda una iglesia, todo un pueblo esperando la presencia de Dios. ¿Y qué pasó? Muchos empezaron a hablar en lenguas. Muchos empezaron a ser bautizados en la presencia del Señor. Necesitamos el bautismo, aleluya. No solamente el bautismo de agua, pero el bautismo en el Espíritu Santo, aleluya. Necesitamos el fuego de Dios. No sé cuántos han clamado el fuego de Dios, pero yo quiero el fuego de Dios en mi vida, aleluya. Yo quiero la presencia de Jehová. Eso es lo que dice y enumera algunas señales naturales que ocurrirán en Lucas 21:11. Son algunas. Esta pestilencia que pasó, que nadie se la esperaba, son cosas que el mismo ser humano las ha podido soportar, pero son nada más señales. Que Dios nos libre. Eso nos da a entender, ¿verdad?, que ocurrirán antes de la segunda venida de Jesús. Y habrá grandes terremotos y diferentes lugares, hambre, pestilencia y pestilencia. Habrá terror, hello. ¿Sabe cuál es el terror? Los mismos demonios que están sueltos. Los mismos demonios que andan sobre la faz, sobre la tierra, hello. Esos son los demonios que han quedado, los demonios que habitan, hello. Por eso es que cuando usted está entregado al Señor, usted no tiene que tener temor. Hello. Hello. El enemigo es el que le da el temor. Por eso hay que orar. Cuando usted tenga temor, ore. Y pídale al Señor que le saque ese temor. Hay personas que tienen temor de cambiar. Hay personas que tienen temor de avanzar. Hay personas que tienen el temor de decir. Hay personas que tienen el temor de aceptar a Cristo en su corazón. Acepta a Cristo en tu corazón esta noche. Donde quiera que estés, a través de este video, donde estás en las naciones. Cristo viene pronto. Por eso es el terror. Y grandes señales del cielo. No sé si ustedes, yo estuve predicando este domingo. Y cuando estaba predicando, algo salió de mi corazón compartir con ustedes algo. Y es algo que es verídico cuando usted camina con el Señor. Cuando usted está caminando con el Señor y en la presencia del Señor, el enemigo lo va a atacar. Y el enemigo va a atacar la cabeza del hogar. El enemigo va a atacar sus hijos. Ore por sus hijos. En medio de la noche los ataca el enemigo. Y ese es el terror del enemigo. Ese es el terror del enemigo porque les quiere poner miedo. Tenemos que orar por ellos en las escuelas. Porque les están enseñando cosas que no tienen que ver nada en cuanto a lo bíblico. Tenemos que adorar al Señor. Tenemos que pedir al Señor por una generación que está perdida. Que el Señor la rescate. Nuestros hijos son los que van a pagar. Y tenemos que orar por ellos. Porque nosotros nos sentimos bien en iglesia, ¿sí o no? Nos sentimos bien porque estamos en la presencia de Dios. Pero tenemos que enseñarles a ellos a entrar en la presencia del Señor. En alabanza, en espíritu y en verdad. Porque ellos están atribulados en los sueños. Por eso cuando dice el profeta Joel, que en los últimos días el Señor va a derramar, ¿qué? Su espíritu. Y va a derramar su espíritu en cada criatura. En todo el mundo. Y ese es el día pentecostal. Vamos a orar para que este domingo el Espíritu de Dios descienda y sea lleno el pueblo de Dios del Espíritu de Dios. Amén. Eso necesitamos un avivamiento donde el Espíritu de Dios es el único que puede salvar, es el único que puede revelarse, es el único que puede tener ese encontramiento con nuestra familia. Tenemos que orar por nuestra familia, por aquellos que no están con nosotros y aquellos que están con nosotros, aquellos que son conversos y aquellos que no conocen a Dios. Por eso es que la oración tiene poder. Cuando nosotros empezamos un estudio bíblico, podemos entrar en la exhortación. Porque la exhortación lo que hace es abre el espacio para que el Espíritu de Dios obre. Abre el espacio para que esos demonios salgan. Que quieren tratar de indagar, que traten de parar tu alabanza. Dios me ha mostrado algo. Cuando yo entré al libro de los Éxodos, que estaba predicando Éxodos, Moisés fue preparado en el palacio. Y fue 40 años que estuvo ahí. Después del palacio, él sale huyendo de Egipto porque mató a un egipcio.
40 años estuvo pastoreando. Y 40 años en el desierto. A Moisés le tomó 120 años para llegar a donde Dios lo había designado y le había prometido, la tierra prometida. Hello. Ahora, ¿qué aprendemos de la lección de Moisés en nuestra vida? Por eso es que todo lo que el Señor nos está enseñando en nuestra vida es para que aprendamos no solamente de su escritura, pero del poder de Dios, porque el poder de Dios sacó al pueblo de Israel de las garras del enemigo, lo sacó de las garras del faraón, lo llevó al Mar Rojo, lo cruzó y lo llevó a la tierra prometida. Pero ciertamente en el último capítulo, en el libro de Éxodo, el Señor le enseña a Moisés y le dice: Moisés, mira, esa es la tierra prometida. Y cuando Dios le enseñó a Moisés la tierra prometida, ¿ok?, le dio a entender a Moisés que Dios no miente. Amén. Porque no le servimos a un Dios que miente. Hello. Eso fue la enseñanza de Dios a Moisés. Moisés, lo que yo dije, lo prometí. Amén. Lo cumplí. Y esas son las promesas de Dios en nuestra vida. Que la buena obra que Él comenzó, hello, en cada uno de nosotros, la va a terminar, dice la palabra. Amén. Y no solamente la va a terminar, la va a perfeccionar. Amén. Son dos cosas diferentes. Y es ahí donde viene todo este temor. Cuando empezamos a caminar con Cristo nos debilitamos. Porque el enemigo te dice: no, usted nunca va a alabar a Dios. Usted nunca va a ir a la iglesia. Usted no va, los propósitos de Dios no se van a dar en tu vida. Perdón, que estamos predicando. Dígame, que Dios la bendiga. Que Dios la bendiga, que Dios la bendiga. Estos son nuestros hijos. Tienen que escuchar la palabra. Están sedientos por la palabra de Dios. Hello. Es ahí donde dice el profeta Joel. A ver si alguien lo tiene ahí. Vamos a adelantar un poco ahí a Joel. Quien lo tenga, 2:28-29. Amén. Sucederá después de esto que derramaré mi espíritu sobre todo mortal. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos tendrán sueños y vuestros jóvenes visiones. Vuestros jóvenes, vuestros ancianos, vuestros hijos. Hello. El profeta Joel lo dice claramente que en los últimos tiempos, en el tiempo de la venida del Señor, Él va a derramar su espíritu sobre toda criatura, sobre todos nosotros. Hay personas que dicen: yo quiero ser bautizado en el Espíritu Santo. Usted lo que tiene que hacer es rendirse. Hello. Rendirse y arrepentirse de sus pecados. Y decirle al Señor que usted es un pecador. Hello. Ha sido destituido de la gloria de Dios. Pero usted quiere ser reconciliado con Él. Hello. Usted lo que tiene que decir es: Señor, quiero aceptarme. Quiero aceptarte en mi corazón como mi Salvador personal. Cuando usted hace esa oración y usted abre su corazón y reconoce que usted es pecador, es el Hijo de Dios, murió en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Por nuestras iniquidades, por nuestros pecados. Y a la misma vez no solamente fue el Hijo de Dios, sino que murió en la cruz por nuestros pecados y resucitó el tercer día de entre los muertos. Ahí lo aceptamos, y cuando usted lo acepta, el Señor va a empezar a obrar. Desde ese momento la presencia del Espíritu Santo está con usted. Desde ese momento el Espíritu Santo va a dirigir su vida. Gloria a Dios esta noche. Gloria a Dios esta noche, porque la Biblia enumera señales espirituales, tanto positivas como negativas. Mira lo que dice la Biblia. La Biblia te enseña no solamente las señales espirituales positivas, pero las señales espirituales negativas. ¿Alguien tiene una idea de lo que estoy diciendo aquí? Cuando es una señal positiva, ¿a qué me refiero? A ver, una idea. Muy bueno. Es bueno saber entender un poco. Vamos a entrar a 2 de Timoteo, capítulo 4, versos 3 y 4. Nos dice: mucha gente seguirá a falsos maestros. Ahí donde estamos hablando. Hello, hay profetas y hay profetas falsos. Y hay maestros de la doctrina y hay maestros falsos. Es ahí donde catalogamos la vida espiritual positiva y la vida espiritual negativa.
¿De qué manera podemos identificar a un maestro falso? ¿O de qué manera podemos identificar una doctrina falsa? ¿O de qué manera podemos catalogar una profecía que no viene de Dios? Cuando el profeta está hablando, pone a Dios primero. No es que él lo dijo, sino que Dios. Él presenta al Señor primero como guía de la profecía. Amén. Y el profeta es sujeto al profeta. Por eso es que el profeta tiene que, antes de profetizar, tiene que ser sujeto no a una doctrina, pero a una cobija. Hello. La doctrina es diferente. La doctrina el hombre puede decir, pero cuando usted está cobijado, no solamente en la bendición de Dios, pero usted está cobijado a través de ¿qué? De la iglesia. La iglesia. ¿Cuál es la iglesia? Los apóstoles. Los 5 ministros. Los 5 ministerios. La iglesia de Dios, que es internacional. Usted está cubierto. Usted no está solo. Usted tiene que dar cuentas a lo que usted está estudiando, a lo que usted está diciendo. Y muchas veces nos podemos encontrar en una falsa doctrina. Y de la manera que nos podemos encontrar en una falsa doctrina es cuando no estamos hablando bíblicamente lo que Dios dice. Todo está escrito en la palabra. Lo que a veces el hombre lo que ha querido sacar es el texto de la palabra y hacerlo a su manera. Y creo yo que bíblicamente es lo que tenemos que ver. ¿Qué es lo que el Señor está diciendo a su iglesia? ¿Qué es lo que el Señor está hablando? ¿Qué es lo que su Espíritu está diciendo? Y es ahí donde tenemos que tener cuidado de seguir a falsos maestros. En la actualidad vemos aumento de grupos de sectas. Las sectas, no sé si ustedes han visto las sectas. Siempre tienen sus... Yo seguía una secta muchos años atrás hasta que Cristo me abrió mis ojos. Porque no tenían ventanas en su edificio. Hello. ¿Cuál era el secreto que había? Cuando usted está transparente ante los ojos de Dios, usted no tiene que estar encerrado, hermano. Usted está abierto porque Dios es real. Hello. Amén. Aleluya. Y no es por poner a nadie más, sino que el simple hecho, el Señor, nosotros necesitamos que Dios abra nuestros ojos espirituales en esta hora. Porque si estamos estudiando la palabra de Dios, tenemos que sentir la presencia de Dios. Tenemos que escuchar que Dios nos está hablando. Hello. Dios no está callado, Dios sigue hablando. Dios no se ha callado, Dios sigue hablando. Y cuando calla el Señor es porque está obrando. Amén. Así dice la palabra, que cuando Él está callado es porque está obrando. Amén. Y cuando no está obrando, está hablando. Pero el Señor está constante en nuestros corazones. Amén. A través de la presencia de su Espíritu Santo. Por eso es que vemos el aumento de muchos grupos. Por eso es que la religión es la que te salva. El religioso no es una doctrina de la religión, es la relación. La religión son muchas religiones que hay en el mundo. Pero lo que estamos buscando es una relación digna con Dios. Digna con el Señor. Que si el Señor a mí me corrige, Él me va a corregir a través de la presencia del Espíritu Santo. No podemos andar en una iglesia diciéndole, hermana, pero ¿cómo se viste usted? ¿Cómo se maquilla? ¿Cómo esto? Eso ya es religión. Porque el que cambia es Dios. Amén. Pero déjeme decírselo. Por eso hay personas que no llegan a la iglesia. Porque hay muchas personas religiosas. Pero Dios las cambió. Hubo un tiempo en que andaban como los gentiles. Pero Dios las cambió. Y después que la cambia, entonces siguen juzgando a otros. Eso es religión. Usted tiene que amar a su hermano como es. Dios es el que se va a revelar. Hello. Dios es el que va a revelar y le va a enseñar cómo vestirse, cómo orar. Hello. Que Dios lo libre. Esa es relación. Hello. Y no hay nada malo en el contexto. Es simplemente que nadie va a cambiar a nadie. Solo el amor de Dios puede cambiar a la persona. A mí quien me cambió fue la presencia de Dios. El que abrió mis ojos espirituales fue el Señor. Caminando ese día que quería suicidarme, yo les he dado mi testimonio. Y fue el Señor quien me habló. Fue el mero Dios que me habló y me dijo, hijo, yo te amo. No te suicides. Yo tengo un plan para ti. Y tengo un plan perfecto. Y cuando el Señor me habló, yo crucé la calle, andaba en chores, andaba todo sucio, apestaba alcohol. Andaba hasta droga en los pantalones. Hello.
cuando yo llegué a esa hora, a esa iglesia, nadie me condenó. Nadie me vio con ojos como Cristo me vio. Más bien me recibieron y me abrazaron. El hermano que me abrazó así apestaba alcohol. Si hubiera sido una secta religiosa, me hubieran botado para la calle. No, que Dios los libre. Me dijo, Cristo te ama. Y cuando él me abrazó y me dijo, Cristo te ama, yo sentí no solamente el poder de Dios y la misericordia, pero el amor de Dios. Yo sentí el amor de Dios a través de ese hermano. Y andaba bien vestido. Hello. Me dijo, Cristo te ama, varón. Ven conmigo. Siéntate a la mesa de pecadores como Cristo estuvo con sus discípulos. Hello. Judas estaba sentado en la mesa de pecadores. Hello. Y sin embargo el Señor lo amó. Cristo vino no a juzgar al mundo, vino a salvarlo. Vino a salvarlo. Y esa es la diferencia entre religión y relación. Relación te dice, habla con Dios, busca a Dios por tu propia manera. Eso es. La Biblia enumera señales espirituales tanto positivas como negativas. ¿Quién tiene Hechos 2:16? ¿Quién tiene Hechos 2:16? Todavía estamos viendo los efectos de este derramamiento en avivamiento. Hello. Eso fue el profeta Joel. Hechos 2:16. 2:16. Que se cumplió. Dice, más esto es lo dicho por el profeta Joel. Eso fue dicho por el profeta Joel. Siga hasta abajo. Okay. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, nuestros jóvenes verán visiones, nuestros ancianos soñarán sueños. Hasta el día. Sigue. Y de cierto sobre mi siervo y sobre mi sierva en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán, y daré prodigio arriba en el cielo y señales abajo de la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifestó. Y todo aquel que invocará el nombre del Señor será salvo. Nos indica que incluso en el día Pentecostés, cuando Jesús ascendió al cielo, y en ese momento que todo el mundo estaba reunido esperando la presencia, en el upper room estaban esperando la presencia de Dios. La presencia del Espíritu Santo cayó sobre cada criatura. Y lo que dice Joel aquí está dicho, está escrito, porque eso va a suceder en los últimos días. Y está sucediendo. Vamos a orar por un avivamiento, aleluya, en esta hora. Vamos a orar por un avivamiento alrededor de toda la tierra, donde el Señor está revelándose, donde el Señor está levantando en los postreros días. No solamente va a derramar su espíritu, pero dice que nuestros hijos y nuestras hijas profetizarán. Y es ahí lo que estaba hablando el domingo yo, en el libro de Éxodo, ¿verdad? El enemigo ataca a nuestros hijos en sus sueños, les pone temor, porque Dios está abriendo espacio para revelarse en la vida de ellos. Aleluya. Dios se quiere revelar y Dios se está revelando en tu casa constantemente, aleluya. Y el enemigo quiere poner opresión sobre nuestros hijos. Hay que orar sobre esa opresión, que se vaya en el nombre poderoso de Jesús, aleluya. Se sienten como obligados a saber que si ese baño dice que es para hombres y mujeres, tienen que entrar ahí. Que Dios les dé discernimiento espiritual en esta hora para saber escoger qué sexo son, aleluya. Que Dios nos libre. A los 3 años les quieren enseñar que son mujeres o que son hombres. Cuando Dios lo hizo hombre, es hombre. Y si lo hizo mujer, es mujer, aleluya. Que Dios nos libre, aleluya. Porque esa es la batalla espiritual que van a pasar en los últimos días. Y lo están pasando, es real lo que está pasando. Los quieren educar, hay muñecos en la internet. Aleluya. Están distraídos, aleluya. Esa es la manera que el enemigo va a filtrar. El enemigo va a filtrar a través de la tecnología. No de la iglesia, de la tecnología. El enemigo sabe lo que es débil para nosotros.
Usted sabe que si el enemigo le muestra a usted su tentación, ¿cuál es la tentación mía? Hay que orar. Porque el enemigo te va a tentar. ¿Cuál es lo que más le gusta a usted? Y de compra, cuidado, no me digas. Pero el enemigo te va a tentar. El enemigo te va a tentar. Y eso es lo que hay que saber discernir en estos últimos tiempos. Pero eso es algo de una enseñanza en lo que viene en los ámbitos naturales y espiritual. Hay señales en la sociedad de inmoralidad, de fraternidad incluso. Mire, este es el síntoma de rebeldía en la humanidad. Y usted va a querer al hermano, usted va a querer al pecador, pero no el pecado que vive en él. Porque la homosexualidad no es de Dios. Y vamos a ser claros aquí. Yo voy a amar al hermano, voy a amarla a ella, pero el pecado no. El pecado no. Pero nos sentimos bien porque son familias. Que Dios nos libre. Hay que orar por nuestras familias. Hay que orar por nuestros hijos. Que está bien que le agarre la mano a otra hembra. No, está mal. Que Dios nos libre, porque eso está pasando a la hora del día. Y va y viene más. Y eso es lo que hay que estar pendiente, de que Dios se revele, que Dios nos ayude. El aborto es una abominación de Dios. El aborto. A Dios no le gusta eso. Dios es celoso. Hay que orar en esta hora por aquellas jóvenes que están pasando esa dificultad. No porque fueron obligadas, pero hay que orar para que el Espíritu de Dios hable en esta hora. Que el Espíritu de Dios se revele. Aleluya. Algo bueno puede pasar. Dios puede cambiar ese aborto a una bendición. ¿No? Dios puede bendecir. Dios puede cambiar. En mi familia hay testimonio. Aleluya. En la familia de mi esposa, en vez de abortarlo, ¿sabes qué? Dalos. Y son 3 niños que tiene su hermana. 3 niños que adoptó que iban a ser abortados. Hello. Los 3, la mayor tiene 15 años casi. Dios me reveló que iba a ser una de las mejores vocalistas de la música cristiana cuando ella nació. Y ella la ha tenido por 15 años. Y esa fue la promesa de Dios cuando Él me la enseñó. Mi esposa y yo tuvimos la oportunidad de agarrarla en nuestros brazos. A Elizabeth. Después vinieron 2 niños de la misma mamá que iban a ser abortados. Pero Dios pudo intervenir en esa joven. A eso es lo que vamos, iglesia. Muchos no queremos coger la responsabilidad. Pero Dios nos ha llamado que seamos la voz. Que seamos la voz. Que no nos quedemos callados como iglesia. La iglesia tiene que prevalecer en los últimos días. Por eso es que cuando el profeta Joel profetiza sobre los jóvenes, verán visiones. Tenemos que orar por nuestras hijas y por nuestros hijos que están creciendo y que crezcan en el temor de Dios, para que no se pierdan. Y si algo pasa mal, hay que seguir orando para que Dios cambie ese corazón. Por eso es que hay que orar porque esas cadenas sean rotas en el nombre poderoso de Jesús. No entretenernos con las noticias y las cosas que pasan, pero actuar de una manera como cristianos. Empezar a orar. Por eso es que la iglesia tiene que orar más. La iglesia necesita orar más. Y la iglesia no es un solo miembro. Somos todos como el cuerpo de Cristo. Tenemos que orar más para que Dios se revele. Tenemos que estar unánimes, como el día Pentecostés, que estaban todos esperando unánimemente. Y cuando esa era la iglesia primitiva. ¿No? Y esa iglesia primitiva es la misma iglesia aquí. No ha cambiado lo que tenemos, lo que cambiamos somos nosotros. Pero Dios no ha cambiado su forma. Nosotros tenemos que ser más unidos. Y los invito como iglesia. Y aquellos que me están escuchando a través de la red social, tenemos que orar más unidos. Dice que cuando el pueblo de Dios está unido en oración, hay poder. El poder de Dios se manifiesta. El poder de Dios se glorifica. El poder de Dios cambia. El poder de Dios avanza. El poder de Dios abre nuestros ojos. El poder de Dios sana. El poder de Dios libera. El poder de Dios resucita. El poder de Dios restaura. Aleluya. Ese es el poder de Dios.
cuando la oración está ahí. Aleluya. En el cumplimiento de algunas profecías del fin de los últimos tiempos parecía imposible hasta la llegada de la tecnología moderna. Ahí es donde estamos. Estamos viendo ya algunos de los juicios apocalípticos que están escritos incluso y están hablando, aleluya, como son las facilidades de imaginar una guerra nuclear. Tenemos que orar que Dios tenga paz, que Dios le dé paz a los hombres en esta tierra. Hello. Que Dios nos libre, aleluya, en esta hora. Dios es fiel, hermanos, y hay que seguir orando. Este estudio esta noche en Daniel, vamos a entrar a Daniel. Este es en el Viejo Testamento. Esta es la profecía de Daniel en el último capítulo, del verso 1 al 13 lo vamos a leer. ¿Puede leerlo alguien? Le voy a dar la oportunidad a alguien que lo lea, del 1 al 13. Daniel 12, del 1 al 13, que lo tenga, dígame. 12. Capítulo 12, del verso 1 al 13. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está del lado de los hijos de tu pueblo. Será tiempo de angustia como nunca fue desde que existen las naciones hasta entonces. Pero en aquel tiempo tu pueblo será librado, todos aquellos que se encuentren inscritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y eterno horror. Los entendidos resplandecerán con el resplandor del firmamento, y los que enseñan justicia a la multitud, como las estrellas por toda la eternidad. Pero tú, oh Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de un lado para otro y se incrementará el conocimiento. Yo, Daniel, miré y he aquí de que dos estaban de pie, uno de este lado en la orilla del río y el otro al otro lado de la orilla del río. Entonces dije al hombre vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el final de estas cosas sorprendentes? Escuché al hombre vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, quien alzó su mano derecha y su mano izquierda al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por un tiempo, tiempos y medio tiempo. Todas estas cosas se cumplirán cuando se acabe